Elementos de la Secretaría de Marina Armada de México se meten a mi domicilio sin ni una orden, sin ni decirme por qué motivo. Al momento que se meten, llegan hasta lo que es la recámara, rompen la puerta y se introducen. Así recuerda Claudia la noche del 6 de agosto de 2012 en Veracruz. Mientras dormía con su esposo, los elementos de la Marina lo sacaron por la fuerza y la trasladaron a un lugar en donde fue torturada de manera física, sexual y psicológica. Claudia, entonces vendedora de productos naturistas, fue señalada como líder de una banda de narcotraficantes. De ahí después sale una persona y me dice que ya le habían dicho que yo era la buena, que yo era la que era la jefa y todo. Entonces a lo que le respondí que no era cierto, yo les expliqué en qué trabajaba. Afirma que 36 horas después de su detención, fue trasladada a la delegación de la Procuraduría General de la República. Ahí asegura que la obligaron a firmar una declaración que ella no rindió ni le permitieron leer y fue presentada ante los medios de comunicación. Claudia enfrentaba ya varios delitos, entre ellos el de delincuencia organizada y portación de arma de fuego. La trasladaron al Centro de Reinserción Social en Cieneguilla, Zacatecas, en donde volvió a rendir declaración y dijo haber sido víctima de malos tratos y tortura. Esa declaración me la leyó la secretaria de que estaba tomándome la declaración. En Zacatecas, cuando ya quiero rendir mi declaración. Una vez que ella me empieza a leer eso, le digo, eso no es cierto, yo nunca dije eso. Entonces ahí es cuando yo le digo, no, las cosas fueron, y ya empecé a narrar, y ahí es donde, bueno, yo digo, no puedo quedarme callada. Obtuvo el beneficio de libertad bajo caución y le quitaron el delito de delincuencia organizada. Ya le habían quitado varios delitos, únicamente en ese momento le quedaba el delito de portación de arma de uso exclusivo y estaba en su proceso de documentación de la tortura. Ya en libertad, Claudia decidió presentar una queja por tortura ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en noviembre de 2012 encontró los servicios del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Las primeras intervenciones tienen que ver con solicitarle a la jueza que estaba llevando la causa penal que diera vista al Ministerio Público sobre la denuncia de tortura y meter ahí un poco de presión a CNDH para que le practicaran el protocolo de Estambul para documentar precisamente el daño físico y psicológico que Claudia había sufrido. Además, como parte de su defensa legal, promovieron un recurso de libertad por desvanecimiento de datos ante una jueza de distrito. A través de un amparo se revoca la decisión diciendo que el dicho de los elementos de la Marina es base suficiente para iniciar un proceso penal y que los protocolos de Estambul no pueden desvanecer esa prueba. Inconformes, los abogados de Claudia Medina apelaron esta decisión y el asunto llegó al tercer tribunal unitario del séptimo circuito con sede aquí, en Veracruz. Entonces, el magistrado federal Arturo Gómez Ochoa dijo que había elementos suficientes para resolver este asunto. Yo consideré que, contrariamente a lo manifestado por la juez de distrito, los jueces tercero de distrito sí habían quedado desvanecidos con las pruebas que aportaron en ese incidente, entre otros dictámenes médicos y psicológicos que le realizaron a la señora Claudia Medina Tamariz en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que se había hecho esos dictámenes siguiendo el protocolo de Estambul. El Tribunal Unitario del Poder Judicial de la Federación en Jalapa la absolvió del delito de portación de arma de fuego. Consideré que con esas pruebas de que había sido probablemente torturada, pues robustecía su versión exculpatoria que había hecho en su primigenia declaración ante el Ministerio Público, en el sentido de que los hechos habían ocurrido de manera distinta a lo narrado por los agentes aprensores. Resuelve fundado el incidente de libertad por desvanecimiento de datos y dice que efectivamente es proveniente de tortura el parte informativo. Dice tortura de tratos crueles, inhumanos y degradantes y le atribuye consecuencias para el caso. Es decir, se desvaneció la única prueba, entonces Claudia debe ser puesta en inmediata libertad sobre el único delito que se le imputaba todavía. El asunto de Claudia Medina llamó la atención de la comunidad internacional.
diversas secciones del mundo se movilizaron por el caso de Claudia Medina, no solamente México. Te puedo dar como ejemplos que se movilizó Inglaterra, se movilizó Noruega, se movilizó España, entre otros países, ¿no? Según un informe de Amnistía Internacional, las cifras sobre tortura y otros malos tratos aumentaron a partir de 2006 con la llamada Guerra contra las Drogas del gobierno federal. La tortura y los malos tratos siguen siendo generalizados, pues en 2013 hubo un 600% más de denuncias respecto de 2003. Fue un caso que al final del día fue resuelto favorablemente por el Poder Judicial de la Federación, aplicando estándares internacionales, y a lo cual nosotros le damos una muy fuerte bienvenida. Y es por eso que emití la resolución en el sentido de revocar la sentencia que había declarado infundado el incidente de libertad por distintos datos y declararlo fundado y por lo tanto ordenar su libertad. Pensamos que es un precedente importante porque debería hacerse igual en otros casos donde no ha pasado. Hoy, a más de 2 años de esta batalla legal para ser absuelta de los delitos que no cometió, Claudia Medina anunció que reactivará la denuncia interpuesta en la Procuraduría General de la República contra los marinos que la torturaron. Hemos buscado que salga una recomendación. Ya la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene todo para emitir una recomendación y no lo ha realizado.